con la conferencia titulada La calle es de quien la trabaja. Georgina Orellano es trabajadora sexual, secretaria general nacional de AMMAR, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de Argentina. Participó en muchas charlas, congresos y simposios y en 2019 inauguró la Casa Roja, sede del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Cava. Recibió un reconocimiento por el Colegio de Abogados de París por la lucha de los derechos humanos de AMMAR. Lideró la creación de Taller Mujeres Trabajadoras Sexuales en el Encuentro Nacional de Mujeres y la creación de Fuerza, Frente de Unidad Emancipatorio por el Reconocimiento de los Derechos Humanos y Laboradores de les Trabajadores Sexuales en Argentina. Acá me siento, ¿está bien ahí? Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a los compañeros por la invitación. Es medio raro que una puta esté en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Como, ¿qué tiene que ver? Pero la verdad que cuando me convocaron, una de las primeras cosas que me dijeron que parte de la invitación era que podamos contar cómo es habitar la calle. Cómo es habitar la calle, cómo pensamos nosotras, nuestros modos de organización que tenemos, cuáles son las disputas que damos en la utilización del espacio público como nuestro medio para ejercer el trabajo sexual, cuáles son los desafíos que tenemos, justamente eso, para no ser expulsadas, cuáles son las disputas que se dan ahí, ¿no? Las tensiones, los buenos vecinos, las buenas vecinas, la gente que se ofende, que una travesti, que una trabajadora sexual, migrante, racializada, marrona, ocupe su vereda. ¿Qué les pasaría a ustedes si cuando salen de su casa encuentran que está habitando ese barrio, esa vereda, ese espacio público, una trabajadora sexual? ¿Qué harían? ¿La harían parte del barrio? ¿La expulsarían? Y cómo se crean también estos modos de las nuevas formas, ¿no?, que tienen algunos ahora y algunas de ver las nuevas ciudades, ¿no? Esta disputa que es la gentrificación de la ciudad donde van expulsando a los pobres y a las pobres, y en este sentido ahí qué rol deberíamos tener, no solamente les trabajadores y trabajadoras sexuales, sino nuestros aliados, ¿no?, en pensar qué pasa con los cuerpos de las trabajadoras sexuales, de los vendedores ambulantes, de los manteros, de las compañeras que venden comida en la calle, digamos, de todo trabajador y trabajadora de la economía popular, digamos, cuáles son las disputas que tenemos que dar. Quiero empezar, bueno, empecé diciendo eso, pero quiero continuar diciendo cómo se gestan las zonas de trabajo sexual, ¿no? Porque no es que un día nos levantamos y decimos, listo, yo me paro en el abasto, y voy y me paro en el abasto, sino que hay una historia, ¿no? Hay una historia y hay todo un relato y un recorrido y una trayectoria de muchas trabajadoras y trabajadores sexuales, cómo fueron pensando las zonas de trabajo sexual. Y mayormente las zonas de trabajo sexual siempre suelen ser las zonas donde están las plazas céntricas y sobre todo en las ciudades. Y de hecho en las provincias, lo vemos mucho en el interior, en las provincias, cuando viajamos, cuando hacemos la recorrida y cuando visitamos a otras compañeras en otras provincias, vemos que mayormente el trabajo sexual en el espacio público se concentra en la zona de la terminal de ómnibus. Es acá en Rosario, pero también lo vemos en la ciudad de Paraná, en la Plaza Martín Fierro, que queda ahí nomás. Cuando vos cuando uno sale de la zona de la terminal, o sea, toda persona que entra a una provincia ve a las putas. O sea, entran con los micros y las putas son parte de ese paisaje, son parte de esa ciudad, son parte de esa estructura que muchas veces nos han invisibilizado, ¿no? Y siguen invisibilizándonos. Y justamente por eso desde AMMAR luchamos para ser, entre otras cosas, reconocidas y no más criminalizadas ni estigmatizadas. Pero también pensar
que las zonas se van gestando a partir de ver la zona de la terminal y preguntarle a las compañeras, bueno, acá está Miriam, que tiene es como todo un libro de una historia, el legado de Rosario, que es ¿por qué se piensan en estas zonas? Primero es por la circulación de gente, o sea, las putas vamos a ir a buscar donde hay posibles clientes. Y los posibles clientes pueden ser aquellos que bajen de esos micros, aquellos que trabajen alrededor de la terminal, los remiseros, los taxistas, los compañeros vendedores, ¿no? Que también buscan en las terminales de ómnibus como parte de su subsistencia. Entonces ahí las trabajadoras sexuales fueron pensando que las primeras zonas de trabajo sexual callejero empezaron haciendo las zonas de las terminales, pero después empezó, ¿no?, como la cuestión de la expulsión hacia esas compañeras, porque estaban muy visibles, estaban muy a la vista. Toda persona que llegaba a Rosario, a Paraná, bueno, a Formosa, a Santiago del Estero Capital, todas las personas que llegaban las veían. Entonces, ¿qué fueron pensando los municipios? Los municipios fueron pensando en el castigo, ¿no? ¿Cuál es la manera de poder correr a esas trabajadoras sexuales? Con el dispositivo del control policial. Esa fue la manera que pensaron de que nosotras abandonáramos esa visibilidad de ser parte del centro de la ciudad, de estar visibles, de que mucha gente nos vean. Los modos que fueron pensando los municipios y las provincias fueron a través del control policial. Y ahí empezaron a llevarse adelante normativas que hoy son conocidas como los códigos contravencionales y los artículos de falta, que son códigos y ordenanzas y decretos en algunas provincias que tienen un control hacia quién puede hacer uso del espacio público y quién no puede hacer uso del espacio público. Y ya sabemos que quienes escriben las leyes son personas de una clase social que no es la misma clase social nuestra y que tienen otros modos de habitar la ciudad, que no son los mismos modos de habitar la ciudad que tenemos quienes ejercemos el trabajo sexual o quienes somos parte de la economía popular. Entonces comenzaron a poner figuras, ¿no? ¿Qué se criminaliza en el espacio público? Se criminalizan figuras. Figuras como que se prohíbe a toda aquella persona que haga uso del espacio público y se atribuya facultades que ofendan a la buena moral y las buenas costumbres. Entonces ahí ya tenemos un gran problema, porque es, ¿quiénes son para definir qué es lo que ofende la buena moral y las buenas costumbres? Y aparte de quién, cuáles son las costumbres dignas que se pueden desarrollar en el espacio público y cuáles son las que no, las que incomodan, las que no gustan, las que no quiero ver. Y ahí el otro problema que encontramos es que quienes tienen que interpretar la ley, primero la escriben a las leyes y después hay un órgano que pone a funcionar esa legislación. Y acá el problema que encontramos es que quien interpreta y decide de manera arbitraria qué persona es aquella que ofende a la moral y las buenas costumbres, es la policía. Entonces está claro que todas las personas que venimos de los sectores populares, ya de por sí, por nuestro color de piel, por nuestra vestimenta, por la identidad de género, ofendemos a la buena moral y las buenas costumbres, por la gestualidad que hacemos. Ustedes imagínense una travesti y una mujer cis trabajadora sexual en una esquina riéndose, ¿no? Y sabiendo que están ejerciendo el trabajo sexual. Y sí, pasa una buena vecina, digna, dice, no, esto no puede estar pasando en mi barrio, ¿y qué va a hacer? Va a levantar el teléfono y va a llamar a la policía, porque le molesta ver esa escena de esas dos personas que se han salido de ciertas normas establecidas por el sistema patriarcal. Y de hecho muchas de las denuncias que nosotras hemos relevado que hacen los vecinos y las vecinas para expulsar a las trabajadoras sexuales del espacio público, las denuncias empiezan diciendo que lo que están haciendo es un delito, están llevando adelante una actividad criminal, o sea, ya de por sí nos despojan de ser sujetas de derechos, o sea, ya somos sujetas criminales. Hagamos
lo que hagamos en el espacio público, han construido socialmente un estigma que recae sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestro trabajo y sobre nuestro cuerpo, que es ser sujetos constantes de la peligrosidad. Somos las peligrosas. Entonces a las peligrosas no las quieren. No quieren que se habite ni que hagamos uso del espacio público. Y después los temores, ¿no? Esos temores que muchos y muchas lo denominan como los pánicos morales y los pánicos sexuales. ¿Qué te puede traer al barrio, a la calle, a la zona donde vivís, una persona que está estigmatizada por ser sujeto de la peligrosidad? Entonces había muchas denuncias de vecinos y vecinas que daban cuenta que levantaban el teléfono y llamaban a la policía para que nos echasen del espacio público, echándonos la culpa de todo lo que pasaba en el barrio. Y lo primero es, no, la presencia de ellas hace que me sienta insegura. O que la presencia nuestra da cuenta de que es una zona liberada. Incluso hay algunas denuncias hasta ridículas de vecinos que denuncian que por la presencia nuestra en el barrio no pueden ni vender sus propiedades ni alquilarlas. Porque ¿quién va a querer alquilar una vivienda o alquilar un local o un comercio en una zona donde está llena de travestis y prostitutas? No es como que somos permanentemente como la ofensa a ese barrio y a ese vecino que quiere seguir manteniendo el estatus, ¿no?, de los buenos vecinos o los vecinos de primera y anteponen sobre nuestras existencias, sobre nuestro trabajo, básicamente toda su cruzada moral. Después, cuando las compañeras y compañeros empezaron a atravesar muchas situaciones de violencia institucional, eso hizo que haya un corrimiento. Si la policía las veía y hacían procedimientos en la zona de la terminal, las trabajadoras sexuales se fueron corriendo de ese lugar, pero no dejaron de trabajar. Digamos, fueron buscando otras zonas que estén más alejadas del centro, ¿no? Empezaron a aparecer ahí las putas de la ruta, que trabajan alejadas, donde no pueden molestar a nadie. O sea, ahí no va a haber vecino que llame, porque ahí no hay una vivienda, no hay una escuela, no hay una iglesia, no hay nada. Son ellas tratando de subsistir, tratando de seguir ejerciendo el trabajo sexual y buscando mecanismos de ser visibles. Y de hecho, cuando vamos a la ruta, nosotras siempre le decimos a la compañera, ¿cómo haces para que un cliente te vea? Más allá de las luces de los autos, siempre, tanto en verano como en invierno, está la estrategia del fueguito. ¿No? No el fueguito que ustedes tiran en el Instagram cuando ven una foto. El fueguito de prender fuego. De armarse un fuego en el invierno para apaciguar el frío. En el verano no importa, es el fueguito para que de lejos se puedan ver, que los clientes que van en auto puedan detectar que hay trabajadoras sexuales. Entonces fueron buscando también mecanismos que le puedan traer y sostener algo de la visibilidad, aunque se corrieron de las zonas céntricas, justamente escapándose de la violencia policial y de no ser alcanzadas por estos edictos policiales que hoy son conocidos como códigos contravencionales y de faltas. Y después otras compañeras que no quisieron arriesgarse de ir a trabajar en la ruta, en lugares mucho más ocultos, más clandestinos, que quedás a merced de mucha más inseguridad, muchas compañeras que buscaron lugares privados. O sea, si del espacio público me van a expulsar, buscaron ámbitos privados para poder seguir ejerciendo el trabajo sexual. Cabaret, whiskerías, casa de cita, alquilar un departamento. Y ahí aparece nuevamente, ¿no? ¿Quién le va a alquilar un departamento a una trabajadora sexual que no tiene recibo de sueldo y que encima el trabajo que realiza está estigmatizado y criminalizado? Por supuesto, sí hay quienes nos alquilan, pero nos alquilan a un costo que se triplica del costo que fue publicado. Esas son pequeñeces de las consecuencias del no reconocimiento del trabajo sexual, que a la puta siempre todo le va a salir más caro. Y no te vas a ir a quejar a ningún lado, porque
¿Dónde existe una oficina estatal donde la puta pueda ir a quejarse? Que alquiló un departamento para ejercer el trabajo sexual y que el dueño se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, de que no tiene recibo de sueldo y le va a cobrar el triple. No existe, porque para el Estado hasta el día de hoy seguimos siendo un sujeto inexistente. Después otras compañeras que no tenían el poder económico de sostener el alquiler y todo lo que conlleva de alquilar una vivienda o un departamento para ejercer el trabajo sexual, comenzaron a trabajar en los cabarets y las whiskerías. Bueno, los cabarets y las whiskerías ya no existen más. Digamos, también se ha despojado de ese ámbito de trabajo y no existen más. Rosario fue uno de los primeros municipios. Son muy progresistas en algunas cosas, o si no, son muy hipócritas también en otras cosas, pero como la doble vara, ¿no? Por un lado, Santa Fe fue una de las primeras provincias que derogó los códigos contravencionales después del asesinato de la dirigente de AMAR, Sandra Cabrera, en el año 2004. Tomaron la decisión, después de que las muertas siempre la ponemos nosotras, tomaron ahí muy tarde la decisión de derogar los códigos contravencionales y de disolver moralidad pública, pero después, 10 años después de ese acontecimiento, prohibieron los cabarets y las whiskerías como una política estatal, municipal, de combate a la trata de personas con fines de explotación sexual, diciendo que esos establecimientos potenciaban la posibilidad de que haya dentro de los mismos trata de personas y explotación sexual de las mujeres. La cuestión es que se cerraron y se clausuraron esos lugares donde las compañeras ejercían trabajo sexual, y no es que le ofrecieron otro trabajo, no es que el municipio acompañó cada situación de la compañera para sostenerla económicamente, resolver su situación, brindarle asistencia y otras salidas laborales. Fue la prohibición, la decisión política y punitiva que le cerró ese lugar de trabajo a las compañeras, y las compañeras tuvieron que volver a la calle, de ese lugar donde habían sido corridas. Y en la calle se encontraron con que no existen acá en Rosario los códigos contravencionales, pero sí existen en 16 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero se encontraron con otras reglas que es la disputa con los vecinos, que se potenció. Esa disputa de los vecinos que habían querido creer que habían ganado esa batalla de expulsar a las putas, nuevamente vieron que los cabarets se cerraron y que las putas salieron a trabajar y a ejercer el trabajo sexual en la calle. Aparecieron ahí los conflictos, los primeros conflictos fueron en la zona de la terminal. Eran muchas putas para una zona en la que los vecinos decían, viven niños acá. Eso fue como, parecía un meme de los Simpsons, ¿no? ¿Alguien quiere pensar en los niños? Bueno, los vecinos decían, viven muchos niños acá. Eso fue como un argumento, incluso que habían llevado al consejo, ¿no? de discutirle a las concejalas que habían aprobado la normativa de prohibición de cabaret, que no había desalentado la prostitución, sino que todas salieron a la calle a ejercer el trabajo sexual. Los conflictos, porque existen los conflictos laborales, los conflictos en el territorio, o sea, los conflictos de la esquina, de los horarios, de los precios, incluso de los clientes. Digamos, son conflictos propios que suceden en todos los trabajos. ¿Y cómo no va a suceder en el trabajo nuestro? Si es un trabajo, si hay relaciones sociales que se dan entre personas. Si no es que trabajamos solas en las esquinas, no. Hay una organización del trabajo. Entonces esas compañeras que venían de ejercer el trabajo sexual en los cabarets y en las whiskerías se encontraban con normas y códigos que desconocían. Entonces se armaban conflictos de las esquinas. ¿No te parece en mis esquinas? Conflicto por los precios, ¿no? La cuestión de cómo se definían los precios, cómo se definen los precios de los servicios que ofrecemos quienes ejercemos el trabajo sexual, que varía por zona, que varía por modalidad de trabajo, pero que siempre hay un respeto a que ninguna se pase de viva y me quiera cobrar menos, porque ahí se las pulsa y se arman nuevamente. Bueno, vos seguramente la More habrá echado alguna, por eso se ríe. Se estará acordando de las veces que habrá echado.
Los conflictos por los clientes, porque nosotras somos criadas, no es que nos criamos en Marte, después vinieron, nos dejaron acá y nos paramos en una esquina. Nosotras fuimos criadas por esta cultura patriarcal. Entonces, los clientes siempre están pensados como desde nuestra posesión, es mi cliente. Entonces, cuando lo vemos que sale con otra, también se arman, ¿no? Sale con otra porque la otra le cobró menos. Nunca porque el cliente tiene, como tiene el dinero, tiene la posibilidad de decidir. La garronera. Seguro que ella se queda más tiempo. ¿No? Entonces se arman ahí un montón de conflictos. Entonces imagínense la pelea de putas y trabas y los vecinos encima, la policía. Bueno, eso hace parte de la escena cotidiana de nosotras en el espacio público, de intentar generar desde el sindicato estrategias que puedan ordenar todas estas dificultades que atravesamos. Pero ¿cómo ordenamos estas dificultades si no hay un Estado que acompañe, sino que más bien encontramos siempre un Estado que nos excluye, que nos expulsa, que nos criminaliza? Bueno, por eso es importante el sindicato, porque intenta ser un ordenador en la vida de quienes ejercemos el trabajo sexual. ¿Y cómo ordena el sindicato? No es que el sindicato baja y nos dice, bueno, desde ahora en más vos trabajás en esta esquina, vos en la otra, sino que el sindicato le transmite herramientas y experiencias a esas compañeras para que las mismas puedan pensar dentro de sus posibilidades las distintas formas de organización del trabajo sexual, pero sobre todo pensándola siempre en clave de conciencia de clase. Es decir, todas somos trabajadoras, los clientes no son de nosotras, si nos seguimos peleando y regalando estas escenas, eso siempre ocurre cuando hay un conflicto en el territorio, siempre está el enojo de varias compañeras que dicen, no, si los vecinos ven esto, van a tener más argumentos para poder echarnos, le estamos regalando una escena a los vecinos gorilas para que vayan después con el cuento al comisario, el comisario venga y nos pongan un montón de consignas y ese día nadie trabaje, y que sea como una forma de aleccionarnos para todas, para demostrar la fuerza y el poder de quién verdaderamente manda, o quién tiene el poder de mandar y de definir quién puede trabajar en la calle y quién no. Entonces son todas esas dificultades que encontramos cuando ejercemos un trabajo con todas estas complejidades, ¿no? Como ya dije, estigmatizado, criminalizado, que no está reconocido, y que no solamente tenemos que lidiar constantemente con el control policial, sino que hay un control social, ¿no? ¿Qué lugar puede habitar la puta? ¿Qué lugares principalmente habitamos las putas? Históricamente fue la calle el lugar de trabajo. Después se fueron sumando otras variables, justamente porque la calle dejó de ser un lugar seguro para las trabajadoras sexuales, porque se despertaron todos estos dispositivos, los vecinos que se organizan para expulsarnos, la policía que tiene en su poder estas normativas de llevarnos detenida, pedirnos coima, favores sexuales, compañeras que se alejaron de las grandes ciudades y empezaron a trabajar en la ruta en condiciones más inseguras, otras compañeras que fueron buscando mecanismos de protección y mayor seguridad en alquilarse un departamento, pero que también atraviesan un montón de situaciones de precariedad y bueno, como dije también, de explotación, ¿no? Esto de pagar el triple del valor real que vale un alquiler y que sea la norma para nosotras, ¿no? Como la regla básica de, bueno, si no, buscate otro lugar y sabemos que no tenemos la posibilidad de buscarnos otro lugar, justamente porque no todas aquellas personas que tienen la posibilidad de alquilar su departamento o su casa quieren alquilársela a una puta o a una travesti. Es una de las grandes dificultades que atravesamos el acceso a la vivienda. Y ahora, en estos tiempos que corren, empezaron a aparecer como posibilidades de lugares de trabajo, ¿no? Lugares, entre comillas, vamos a ponerlo, son los dispositivos y las plataformas virtuales. ¿No? De esto, la calle es de quien la trabaja, ¿y qué pasa con las plataformas virtuales? ¿Qué pasa con la virtualidad en la vida de las trabajadoras sexuales? Y de hecho la romantización que hay sobre algunas plataformas. Y ahí nosotras y nosotros quienes hacemos parte de AMAR lo vemos con mucha preocupación, primero por la cuestión del corte de clase que hay. No todas las personas tenemos la posibilidad de tener acceso a la conectividad de Internet y a saber y tener conocimientos de cómo usar las plataformas. Entonces está claro que las putas de los sectores populares no están en las plataformas virtuales.
está totalmente claro, y lo podemos ver, quiénes son los cuerpos que habitan las plataformas virtuales y cómo se nombran a sí mismas. Nosotras, hay una compañera que trabaja en plataformas virtuales que cada tanto viene y nos muestra perfiles de otras compañeras de cómo se presentan. Entonces hay algunas que se presentan diciendo que lo que hacen es venta de contenido erótico, ¿no? Se empieza como a borrar la identidad de trabajadora sexual. Vendo contenido erótico, pack de fotos, lo mío no es prostitución, ¿cómo? Cerrándole la ventana, ¿no?, al estigma, lo mío no es prostitución. Y después el juego que hacen los medios de comunicación, que cada tanto te tiran, ¿no?, una historia, siempre las historias de los medios de comunicación tienen finales felices, ¿no?, que se hizo millonaria, como que ahí terminó, ¿no?, que se hizo millonaria, o que dejó su trabajo decente, como la morbosidad y el amarillismo siempre presente, dejó su trabajo decente como doctora y se hizo un OnlyFans, porque en el OnlyFans gana más. Entonces, lo que te muestran ahí es la meritocracia, es vos te podés salvar sola. No necesitas ni el sindicato, ni derechos laborales, ni obra social, ni jubilación, abrite un OnlyFans, te haces millonaria y ya está. Y eso ha generado dentro de la organización toda una discusión en torno a esas nuevas definiciones que van apareciendo, ¿no? ¿Cómo te presentás? Esto es la cuestión de siempre la discusión de las compañeras que vienen y dicen, bueno, yo no, lo que hago no es trabajo sexual, yo vendo contenido erótico, entonces te empiezan a contar que el contenido erótico es vender fotos, vender videos, hacer videollamadas y que no hay un contacto con el cliente. Entonces que por eso no es prostitución. Entonces nosotras nos reímos de esa situación, primero porque vemos todo lo que nos falta desconstruir en términos de qué mirada social tiene la gente de lo que es prostitución. Claramente, si esa compañera que está haciendo trabajo sexual está diciendo lo que yo hago no es trabajo sexual, es otra cosa, parte de una idea y de una estructura del imaginario social que cree y sostiene que ser prostituta es exponerte en la calle, subir a un auto y ofrecer un servicio sexual presencial, que en el imaginario social es la penetración. Eso es trabajo sexual, por eso está criminalizado. Y lo otro no, lo otro son como, hay unas compañeras que dicen, van a ser las putas aceptadas socialmente, porque son blancas, porque son de clase media, porque tienen cuerpos hegemónicos y porque no están politizadas. Entonces no le discuten nada al sistema, no le van a discutir nada al sistema si ellas quieren ser millonarias. Entonces eso también ha generado para con nosotras, aparte de los debates que tenemos entre las compañeras que trabajan en internet, las que trabajamos en la calle, es la cuestión de desconstruir entre todas y entre todos el imaginario social de pensar que la prostitución solamente es la penetración y es el contacto presencial con el cliente, siempre pensado en cliente en términos masculinos, ese es el imaginario social instalado, y pensar que la única manera de aceptación que supone ciertos medios hegemónicos, que son quienes te venden estas notas, es aquella puta que no molesta en el espacio público, porque está en internet. Ni siquiera va a molestarle a quien alquila un lugar, porque su medio es el celular y la computadora. O sea, no tiene un espacio, no está ahí navegando en internet. Entonces no molesta, no es que va a estar compartiendo una escena en la calle, haciendo puerta en alguna esquina, teniendo que lidiar con la mirada de los vecinos, con la policía, exigiendo derechos. Bueno, ahí como se ven en la foto, que las compañeras que trabajan en la calle se presentaron, eso fue hace poco, ¿no? Fueron al consejo a denunciar situaciones de violencia institucional, ¿no? Que es, más allá de que se deroguen los códigos como están derogados en la ciudad de Rosario, en toda la provincia de Santa Fe, eso no quita que la policía cada tanto vuelva nuevamente a sus andanzas a ir a molestar a las trabajadoras sexuales y nuevamente a mostrarle la fuerza del poder.
Porque que estén derogados los códigos no significa que las putas estén reconocidas como trabajadoras sexuales. Entonces ahí, en ese limbo, en ese vacío legal, es que nosotras tenemos que generar estrategias para seguir ejerciendo el trabajo sexual sin ser perseguidas por la policía o excluidas por gran parte del Estado. Entonces, para finalizar, creo que va a haber preguntas o no, o después va a venir la More. More, no me mates, vos sos muy mala, me dijeron. No, no es mala, no. Si no, él me va a defender, dijo. Si no, pensar esto. Ustedes, creo que la mayoría, quiero pensar, ¿no?, que son estudiantes de esta facultad. Cuando se piensan las ciudades, recuerdo que hace un par de años a nosotras que trabajamos en la calle, nos había conmovido que un jardín de infantes, habían dibujado los niños el barrio. Ahí estaba la plaza, el jardín. Y habían dibujado en una maqueta las personas con las que se cruzaban, y las putas aparecían. Y habían pasado los niños, yo no sé si los padres, me imagino que habrán autorizado, pero los niños pasaron y nos regalaron un dibujito pintado por ellos de su muestra. Habían dibujado el barrio y en el barrio aparecían chicas. O sea, las maestras jardineras decían, no, porque ellos como siempre pasan por acá, ven que las chicas están paradas, nos habían mostrado la maqueta y tenía chicas paradas en las esquinas. Entonces, ahí a nosotras nos abrió la posibilidad de pensar nuevos horizontes para las trabajadoras sexuales, de que nos están viendo, ¿no? Esta cosa de la pelea constante por ser visibles, porque no nos oculten, porque no nos persigan, porque no nos criminalicen, porque no nos cierren nuestras fuentes de trabajo, nos expulsan del espacio público. Más allá de todo eso, de esos dispositivos que constantemente son con las que tenemos que lidiar, combatir y luchar, hay personas que nos ven, que habitamos esos espacios públicos, que somos parte de algo, somos parte del vecindario. Entonces, cuando se piensan también las estructuras de la gentrificación, ¿no?, que se tiran casas abajo y se piensan las torres, eso también genera para las trabajadoras sexuales la expulsión del espacio público. Y ha pasado en un montón de zonas de que se tiran las casas abajo y te armen terribles torres con piletas y demás, que esos vecinos pudientes, como la tienen en su bolsillo, que tienen el dinero y tienen el poder económico, ponen seguridad, ¿no?, en la puerta, ponen en la cuadra, incluso ponen cámaras de seguridad, y eso hace que la propia trabajadora sexual se sienta excluida, se sienta que ya con la seguridad y la garita en la puerta, eso ya ningún cliente te va a parar. Y más con las cámaras, porque si hay algo que busca el cliente o la clienta es la confidencialidad. La confidencialidad del servicio. Entonces, si ve todo ese montaje, claramente no va a parar. Y eso genera que las trabajadoras y trabajadores sexuales que ejercemos trabajo sexual en la calle, nuevamente tengamos que corrernos. Y siempre nos vamos corriendo, o sea, empezamos en la terminal y pasamos por departamento privado, cabaret, volvimos a la calle, en la calle empiezan a aparecer esto de las nuevas ciudades, entonces siempre nos estamos corriendo y nos sentimos como expulsadas y siempre es como tener que volver una y otra vez a empezar en hacer la calle, en tener que lidiar con los nuevos vecinos, en ver si los clientes van a pasar o no. Hay otra cosa que me olvidaba, es que mayormente las zonas de trabajo sexual que se eligen son las que haya telo cerca. Que eso también es, si no hay telo cerca, bueno, salvo las compañeras de la ruta que hacen el servicio arriba del vehículo en vivo y en directo. Pero mayormente en la zona se busca que que haya cerca hoteles transitorios. Así que bueno, me parece que eso es como plantear que cuando se piensan las construcciones de las nuevas ciudades y demás, qué lugar nos quedan a quienes trabajamos en la calle. Y no solo las trabajadoras sexuales, sino los compañeros senegaleses, los manteros, las vendedoras ambulantes, digamos, todo aquel y aquella que sobrevive en la economía popular y que lucha, como las trabajadoras sexuales, para tener derechos laborales, obra social y jubilación
y poder transitar el espacio público sin ser expulsadas, sin ser señaladas, sin ser discriminadas, porque también nosotras somos vecinas y eso es una identidad que se nos ha negado rotundamente durante todos los procesos de nuestra sociedad, más allá de que muchas vivimos y trabajamos en la misma zona, la identidad como vecina nos las han negado porque prima siempre ahí el estigma del trabajo que ejercemos. Así que la calle tiene que ser de los trabajadores, de las trabajadoras, y ojalá que ustedes desde su carrera puedan acompañar a que dejen de estigmatizarnos, dejen de perseguirnos y que nos piensen como esto, sujetas políticas que merecemos derechos.